un propósito. Así es, así es. Ven, ven. Hay momentos que Dios te va a poner en el corazón a alguien y usted tiene que obedecer. Eso se hace también en los hospitales, ¿no? En las cárceles, problemas personales, en el trabajo. Te vas a encontrar con personas, hermano. Mire, un día me tocó a mí, hermano. Mire, a veces hay que ayudarle a la esposa. Vaya, me dice, me compra esto, mate, me compra esto otro. Y fui a un lugar a comprar, hermano. Y cuando estoy allí, le empiezo a hablar a la cajera y dije, Cristo te ama, ¿qué tienes? Te veo triste, ¿qué tienes? Y en ese momento Dios te inspira con una palabra para hablar a la persona. Esta persona cajera empezó a llorar. Después el security me quería poner las cosas porque pensaba que la estaba saltando, ¿no? Pero mire, hermano, hay momentos que Dios te va a poner a una persona para que le hables, para que le des una palabra de aliento, para que le hables que en Cristo Jesús hay solución a sus problemas. Vamos, denle ofrenda de palmas al Rey de la Gloria como Él se lo merece. Esto es importante, hermano, que tú lo entiendas. Necesitamos entender que, mire, Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros, pero también tiene asignaciones para nosotros. Según nuestra capacidad, Dios nos va a delegar. Y yo le digo a los jóvenes tampoco están exentos de esto, porque ¿cuántos jóvenes hay ahí? Ay, esto es para los viejos. No, también para los jóvenes. ¿Vamos aquí? ¿Sí? Vaya conmigo a Romanos capítulo 15, verso 15. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas. Romanos 15, 15. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios. Verso 16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. A ver, quiero que le digas a tu vecino, el evangelismo es ofrecer ofrenda a Dios. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo y esa persona es alcanzada para Cristo, tú le estás presentando una ofrenda al Señor. Pablo dice que a manera de sacerdote estaba siendo ministro para los gentiles y presentándolo como una ofrenda de los gentiles a Dios. No hay mayor cosa, hermano. ¿Sabe? Lo mejor que le puede pasar a una persona como usted y como yo es hablarle a alguien de Cristo y que ese alguien se convierta para Cristo. Mire, hermano, la Biblia, la palabra de Dios dice que solamente cuando un pecador se arrepiente hay fiesta. ¿Y a dónde hay fiesta? En el cielo. O sea, los ángeles y el Padre hacen un fiestonón cuando alguien se arrepiente, y para eso te quiere usar el Señor. Denle ofrenda de palmas al Rey de la Gloria. Dile: Padre, ponme esa gente, ponme esa persona para que yo le hable de ti. Usted se imagina, hermano, usted no le va a llegar con las manos vacías a Dios cuando Dios lo llame, cuando Dios se lo lleve. Y llegue usted allá y diga: mira cuánto salvaste. Tal vez no predicaste, tal vez no eras famoso, pero acá en el cielo eres famoso porque tú convertiste a muchos, le hablaste de mi palabra, los convertiste, los trajiste a la salvación. Denle ofrenda de palmas al Rey de la Gloria. Déselo como Él se lo merece. No nos cansemos de predicar la palabra del Señor, sobre todo a aquellos que no conocen a Cristo. Qué bueno que yo puedo predicarte aquí, pero para mí sería mejor predicarle a aquellos que no conocen. Por eso el ir a los hospitales, por eso el ir a las cárceles.
eso es que nosotros, hermanos, trabajamos de esa manera algunas cosas para ir a alcanzar al necesitado. Estamos aquí, amada iglesia. Dile al que tienes a tu lado que no se te olvide que convertir a alguien es ofrecerle ofrenda a Dios. Y hay fiesta en el reino de los cielos. La pregunta del $1.000.000 que tengo para ustedes en esta noche es: ¿qué estamos haciendo nosotros con esa comisión? Porque ahí dice ir y hacer discípulos. Creo que es el tiempo de dar gracia, de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por eso yo te pregunté, para que tú estuvieras aquí, creo que alguien te habló de Cristo. A este muchacho posiblemente, porque su papá y su mamá ya eran cristianos, ya pareció, bueno, a mí me hicieron cristiano ya. Pero alguien le habló a su papá de Cristo. Y ahora, un pastor de un rebaño. Pero imagínese usted, joven, usted que de chiquito hasta se tiraba temas, que la quería hacer de COVID. ¿Se acuerdan? Este niño lo conocía así, chiquitico, bien avispado, que quería ser basquetbolista. Agarraba una pelotita y la tiraba y hasta echaba para atrás. Bueno, él piensa que va a ser basquetbolista, pero mira, ahora lo tienen tocando piano. Aleluya. Creo que hace años que vine, era trompeta, ¿no? Pero, usted se imagina que se encuentra un compañero de trabajo o de la escuela y usted le habla de Cristo. Y él se convierte en un evangelista como Gigi Ávila. Y ya, no, hermanito, vino. No. Hay una corona que te va a estar allá esperando porque tú llevaste el mensaje a un ungido del Señor. Vamos, dale ofrenda de palma. Dile: Señor, ponme a esa persona que me va a llevar a la fama en el reino de los cielos. Por eso yo bendigo a los maestros de las iglesias, de los niños piquitos. ¿Sabe que nadie quiere cuidar niños? Y muchas veces de esos niños, hermanos, son gente que Dios escogió para ser pastores, para ser un profeta, para ser un maestro de la palabra. Hermano, hay una comisión que desarrollar. Uno de los mandatos que Dios le dio a Moisés, le dijo a Moisés: ve a Faraón y dile. En otras palabras, ve y dile al diablo que deje ir a mis hijos para que me sirvan y para que me adoren. Dos cosas tenemos que hacer nosotros: servirle al Señor y adorarlo. ¿Estamos aquí? A ver, levanten las manos los que sirven, pero de verdad, no digan mentira, porque los mentirosos van al infierno. Levanten las manos los que sirven aquí en esta casa. ¿Y los demás qué? Te van a preguntar allá cuando llegues: a ver, ¿qué hiciste? A ver, ¿qué estás haciendo? Yo te estoy invitando. Ahorita que tienes vida, ahorita que todavía puedes, haga algo para el Señor. Para que cuando llegues allá te diga: buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dale ofrenda de palmas al Rey. Déselo. Yo te dije hace un ratito que es tiempo de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Quiero que haga algo profético. Quiero que cierre sus ojos. Los que alguien le llevó un mensaje de la salvación, trae a la mente a esa persona. Tráela a la mente. Tráela a la mente y dile: Señor, gracias por ese hombre o gracias por esa mujer que me habló de tu presencia, que me habló de tu palabra y que me acercó a tu presencia y me reconcilió contigo. Dele ofrenda de palmas al Señor. Dele ofrenda de palmas al Señor. Cuando vayas a orar, acuérdate de esa persona que te acercó a Cristo. Y dígale: Señor, bendícelo. Gracias porque lo enviaste. Gracias porque lo enviaste a que me presentara tu palabra, a que me hablara de ti. Pero ahora también le corresponde a usted llevar este mensaje a alguien más. Hablarle del amor de Cristo. Yo te dije hace un ratito que creo que es el tiempo de dar gracia lo que hemos recibido de gracia.
Así que hermanos, perdónenme, pero nosotros no podemos ser egoístas. Dile al que tienes a tu lado, no pueden ser egoístas. No podemos ser egoístas. Dile, necesitamos dar de gracia De gracia recibimos. la salvación que Dios nos dio de gracia. Así es, así es. Porque si no seríamos egoístas. Y los egoístas no entran al reino. ¿Cuántos saben eso? Si alguien te compartió el Evangelio de Cristo, usted también tiene que hacerlo. Sí, aleluya. Yo no sé, hermano, pero mire, nosotros trabajamos en los hospitales, trabajamos con los policías, trabajamos en las cárceles o con personas que así. Y vieran qué tristeza nos da ver a alguien partir sin Cristo. Ver a alguien que se murió y no llevaba del Señor. Y más tristeza nos da que tal vez Dios nos los puso y no nos dimos el tiempo para hablarle del Señor. Y tal vez Dios te ha puesto a alguien en tu trabajo o en tu propia casa. ¿Estamos aquí, amada iglesia? Uno de los problemas más grandes que la iglesia tiene o que está pasando es que la misma iglesia, en vez de traer gente, la misma iglesia se está apartando de Dios. Cierto. Nosotros venimos de un ministerio bien grande, en donde con mi amado hermano trabajamos por personas. Eran madrugadas, íbamos a visitarlas, a liberarlas, a restaurarlas. Y por muchos años estuvieron en las cosas de Dios. Pero ahora en el 21 y el 20, que pasó lo de la pandemia, iglesias que se cerraron. La gente dejó de escuchar la palabra. Y cuando uno deja de escuchar la palabra, la fe se le va apagando. Ahora tú los miras en bailes, los miras tomando. Le dice, vamos a la iglesia y ya no quiere. Cierto. Eso nos habla que estamos viviendo un tiempo donde dice que muchos se les va a acabar el amor de Dios. Y sabes, yo te bendigo porque tú estás aquí. Tú eres de los que estás perseverando. Tú eres de los que hasta aquí Dios te ha ayudado para permanecer en su palabra, para permanecer en su presencia. Vamos, denle ofrenda de palmas. Déselo. Dile, gracias, papá, que me mantienes firme todavía. Porque muchos hermanos, de verdad, hermano, ya no están, ya no quieren. Cierto. Ya no quieren volver a la iglesia. Amén. Hermano, la Biblia dice que de ser posible los escogidos van a ser apartados, van a ser estorbados. Pero gracias a Dios que tú estás aquí hoy. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Te quiero decir, empieza a trabajar para el reino. Empieza a hacer cosas hermosas para el reino, para que cuando tú llegues a ese lugar, perdón, Aleluya. tengas un lugar ahí en ese lugar. Amén. Mire, amados hermanos, ¿cuántos niños muchas veces son abandonados por sus propios padres? Porque cuando ya los padres no quieren nada de Dios, ya no tienen temor de Dios. Y no les importa cualquier cosa, los hacen, se divorcian, se separan. ¿Cuánta gente, mire, por falta de buscar de Dios y por falta de temor, metidos en la droga, metidos en el alcoholismo? Sí, amén. Gente que adoraba, hermano, yo he mirado en esos tiempos, miren Los Ángeles, y lo que sobra son iglesias. Me sorprendió ahora que vine aquí, tantito me metí a otro lado. Me pasó, ¿saben qué me pasó? Lo que nos pasó la otra vez. Se nos murió un hermanito en la iglesia. Y me mandaron la dirección, me metí y llegamos a una funeraria. Ya me metí, como si nada. Y me dice mi esposa, oye, esa es una hermana, no es un hermano. ¿Cuál hermana? Ni la conocemos. Pues estamos adentro y vamos a predicar ahí nosotros. Así iba a pasar aquí, hermano, y vamos para allá. Sí, le digo, hola, aquí es el pastor Domingo. También tenemos servicio los domingos. No, el pastor Domingo, le digo. No, equivocado, estamos de vuelta. No. Pero sabe, hermano, yo bendigo a Dios por tu vida. Que tú estás aquí todavía perseverando, estás aquí todavía peleando la buena batalla de la fe, sabiendo que hay una meta que alcanzar, hay una meta que lograr alcanzar. Denle ofrenda de paz. Vaya corriendo conmigo, hermano, para no atrasarlo mucho. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, verso 14. Mire lo que dice esta palabra.
¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Amén, amén, amén. ¿Y cómo oirán si a ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien o del evangelio de la paz. Amén, amén. Dile que tienes a tu lado, si ya tienes más de 3 años y medio, ya es tiempo de predicar la palabra. Si ya tiene más de 3 años y medio, usted ya necesita ir a predicarle a los demás. Dígale. Dígale, no se haga el ruso porque usted es mexicano o centroamericano. No se haga el ruso. Usted está oyendo lo que le está diciendo el Señor. Amén. ¿Aló? Hey, Hermano, ¿y por qué no le ha presentado el Señor a su suegra? Es que me cae mal mi suegra, pastor. No, estamos mal entonces. Preséntele, Cristo, dígale, suegra, gracias por su hija. Hermano. aleluya. ¿Aló? Amén, amén. ¿Cuántos saben que Dios anda buscando hombres y mujeres de valor y de compromiso? ¿Cuánta gente de compromiso hay aquí? Levante la mano los que son gente de compromiso con Dios. Denle ofrenda de palmas, dile, Padre, yo me voy a comprometer a desarrollar tu propósito y tu comisión. Mire, hermano, usted solo háblele de Cristo, preséntele de Cristo y tráigalo para acá. Aquí lo van a... Y si Dios lo empieza a usar más a esa persona que usted, no se enoje, porque eso es lo que pasa. A veces alguien lo trae a uno, hermano, y ya cuando ven que te están usando más a ti, se empieza a enojar aquel. Mira, barbero mira, si yo lo traje aquí a la iglesia para que se pusiera bajo mi tutela. No, hermano. Si Dios te usa trayendo una persona y a esa persona Dios lo empieza a usar, ore por él, bendígalo y dile, Señor, dale más gracia, dale más sabiduría. Toma lo que él haga, esa es una recompensa para mí, porque yo lo traje aquí a esta casa. Aleluya. ¿Estamos aquí, amada iglesia? Denle ofrenda de palmas al Rey de la Gloria. ¿Sabe usted por qué un día los hombres andarán buscando el oír la palabra de Dios? Porque no habrá quien la predique. Sí leyó lo que dijo aquí, mira. Dice aquí, verso 15. ¿Y cómo predicarán? Oh, no, perdón. Lea el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Va a llegar un tiempo en donde la gente, si no compartimos, va a llegar un momento en que todos vamos a caer en un conformismo. Ya, bueno, hay que ir a la iglesia y con los poquitos que estamos aquí. Y cuando se vaya usted muriendo, que no quiero que se muera, pero cuando usted se muera, si usted no convierte más, esto se va a ir acabando. Y después ya no va a haber quienes prediquen ni a sus nietos, ni a sus bisnietos. ¿Aló? Y miren lo que sigue diciendo, dice, ¿y cómo irán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y lo que el Señor te está diciendo hoy, tú que quieres ser un enviado, Señor, envíame a mí, y hasta llora bien bonito, envíame aquí, envíame a mí, hasta los mocos se hacen. Pero cuando le dicen vaya a evangelizar, no quiere. Vaya a orar por el enfermito, tampoco. Es más, ve que el enfermo no vino un hermano no viene una semana, 2 semanas porque estuvo enfermo, y cuando viene le dice, qué carnal, hermano, no vino a la iglesia. No, ¿en qué te puedo servir, hermanito? Venga, voy a orar por usted. Estamos aquí, amada iglesia. Denle ofrenda de palmas al Rey de la Gloria, que el Señor te vino a comisionar y a decirte, yo te voy a enviar por mis hijos. Hay mucha gente, hay muchos hijos de Dios ahí esperándote a ti. Hay muchos hijos de Dios allá afuera, esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Va a venir un tiempo en donde me van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese eres tú. Un día vas a oír que dirán, bendito ese que trajo la palabra, ese que me alcanzó a Cristo. Denle ofrenda de palmas al Rey de la Gloria. Y dice así, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies
de los que anuncian el evangelio del bien o el evangelio de la paz. Qué hermosos sus pies. Qué hermosos, hermano. ¿Cómo mirará el Señor a esos? Mire, a quien más ama, mire, el Señor no ama al apóstol como, o al profeta o como al que evangeliza. La iglesia está equivocada en el aspecto de que gran evangelista, pero viene a la iglesia a evangelizar. Que eso no es evangelismo, eso es venir a decirlos, a emocionarlos. No, el evangelista es aquel que va allá donde nadie ha ido. Aleluya. Es aquel que va y abre brecha. Es aquel que va y lleva un mensaje al que no conoce la palabra del Señor. Dele ofrendas de palmas al Rey de la Gloria. Qué lindo, hermano, que dice que son tan hermosos son los pies. ¿Sí? Ahora yo te decía, ¿sabe usted por qué un día los hombres andarán buscando el oír la palabra de Dios? Porque no habrá quien la predique. ¿Por qué dice eso? Déjenme decirle, amados hermanos, pero hoy es el tiempo de sembrar la palabra del Señor Jesucristo para que mañana dé su fruto. Hoy. Es que nadie quiere, vayan que sea con los niños. A algunos niños háblele de Cristo. A algún joven háblele de Cristo. A un anciano háblele. Siembre esa semilla. ¿Estamos aquí? Vaya conmigo ya para ir terminando. Amos 8:11. Mire lo que dice esta palabra, y esto me puso a temblar a mí. He aquí vienen días, declara el Señor Dios, que enviaré hambre sobre la tierra. ¿Quién va a enviar el hambre? El Señor Dios. ¿Lo tiene? Amos. En que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino, ¿qué dice? De oír las palabras del Señor. Usted sabe que Dios diga, bueno, nadie sembró más, nadie evangelizó, se acabaron los que sembraban, se acabaron los que me amaban. Y van a haber muchos cristianos, medios cristianos ahí. Ay, ya donde hay palabra, buscando para ir para acá, pero porque Dios mismo envió hambre de oír la palabra. ¿Y cuánta gente cuando está todavía la palabra de Dios menosprecia la palabra? Llénate de la palabra de Dios ahorita. Come, aliméntate, oye la palabra de Dios, pero ponla por obra, ponla por práctica. ¿Para qué? Para que el día de mañana dé el fruto al 100 por 1. Denle ofrendas de palmas al Rey de la Gloria. Miren lo que sigue diciendo el verso 12. Y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la hallarán, no la encontrarán. Qué lindo que Dios te tiene plantado en un lugar donde te predican la palabra de Dios todavía. Ahora, usted no guarde la semilla, siémbrala. Siémbrala. Compártala. Porque esto es importante, hermanos. ¿Sabe usted por qué va a pasar esto? Porque nosotros seremos los culpables por no hacer la comisión de Dios. Los únicos que sufrirán serán nuestras generaciones y terminarán sin conocer a Dios, como dice Jueces 2:10. Dice que también toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y dice que se levantó otra generación que no conocían al Señor. Qué triste que tú tengas una palabra, hayas comido de la palabra, pero ni siquiera a tus hijos se los compartiste. Mire, yo tengo nietos ya. Y cada vez que yo me lo siento, les empiezo a hablar a mis hijos. Tengo a Sofonías, tengo a Joel, tengo a Micaías, Eleazar, Elaiza, tenemos uno allá también. Y yo me lo siento. Y a veces empiezo a hablar. Y les profetizo, tú eres sacerdote del Dios Altísimo. Tú eres profeta.
Ahí hay un chofar y de repente le hago yo con el chofar, y hace el elefante hace, y empieza. Instruye al niño mientras es pequeño. Padre, ¿qué pasaría si tú te vas y te vas con el Señor? Pero como las generaciones ya no hay quienes siembren la palabra y tus hijos no llegan allá. ¿Qué responsabilidad más grande? No te canses. No te canses de predicar la palabra. Compártele a otro, compártele. Cuando tú siembras esto, habrá otro que vendrá con tus generaciones, con tus nietos, y les hablarán de Cristo, le hablarán del amor del Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oh, Ramashki. Quiero invitarte a que pases al altar. Si quieres presentar tu ofrenda, no sé si ya la recogieron o algo, pasa. Pasa con un corazón y dile: Padre, gracias por haberme alcanzado. Gracias por venir a mi vida, haberme salvado. No solamente a mí, también mi casa, mi matrimonio. Espíritu Santo, ven a acércate a su presencia y permítele a Dios que haga una obra en ti. Oigo el nombre de Juan. ¿Hay alguien que se llame Juan aquí? ¿Hay alguien que se llame Juan? Puedes venir, Juan. Quiero que me mires, hijo. ¿Está hablando de eso? ¿Está hablando de eso? Padre, en el nombre de Jesús, así como lo hiciste con mi matrimonio, Señor, hazlo con él. Yo lo bendigo, Señor. Yo lo bendigo, Señor. Tú conoces la necesidad grande que hay en él en este momento. Entrégale tu corazón al Señor. Y Él va a hacer los cambios en tu vida y en tu matrimonio. Lo que tú no puedes hacer, Él lo va a hacer. Es fuerte y es grande, pero no es imposible.